En este video vamos a definir la fórmula dependiente de una recta. Tenemos dos puntos, el punto P1 y el punto P2. El punto P1 tiene coordenadas 2, 1 y el punto P2 tiene coordenadas 8, 5. 2 para X, 1 para y el punto P2, 8 para X, 5 para Y. Lo primero que tenemos que hacer es asignarle las variables a esos dos puntos. Para el punto P1 lo vamos a llamar momento para agrandar la imagen. Al punto P1 lo vamos a llamar X1, Y1 y al punto P2 lo vamos a llamar X2, Y2. Ahí lo vemos. Esas mismas variables las vamos a colocar en los ejes coordenados, es decir, X1 vale 2, vamos a asignarle acá al eje, en este punto se llama X1, en este punto Y se llama Y1. De igual forma para este otro punto, este se llama X2 y este se llama Y2. Ahí tenemos dibujada la recta que pasa a través de esos dos puntos. Una única recta pasa a través de dos puntos. Y debajo de la recta se forma un triángulo rectángulo que nos permitirá, mediante trigonometría, conseguir la fórmula buscada, que es la pendiente de la recta. Para conseguir la pendiente de la recta tenemos que identificar primero los elementos del triángulo rectángulo. Aquí tengo el ángulo alfa, por llamarlo así. Aquí tengo el cateto opuesto y aquí tengo el cateto adyacente. El cateto opuesto. ¿Cómo consigo esa longitud? ¿Cómo consigo lo que mide la longitud de este cateto? Si yo reflejo este cateto en este eje coordenado, en el eje Y, sería todo este pedazo que está acá, es decir, 4 unidades. 5 menos 1 da 4 unidades. 5 menos 1, 4. De esa forma es que conseguimos la longitud del segmento o cateto opuesto. Sería entonces longitud de ese cateto igual a Y2 menos Y1. Esto es lo que mide Y2 menos Y1. Si nos venimos de este lado del eje coordenado, sería la variable más lejana al origen menos la variable más cercana al origen, Y2 menos Y1. Y de esa manera conseguimos la longitud de ese cateto opuesto. El cateto adyacente lo vamos a conseguir de igual manera. La variable más lejana, X2 menos X1, que es la variable más cercana al origen. Entonces ya tengo completo algebraicamente el triángulo rectángulo. En años anteriores, nosotros estudiamos que la tangente de un ángulo, en este caso el ángulo de este triángulo rectángulo, era igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Esa era la fórmula, lo vimos en trigonometría. Y viéndolo aquí en el triángulo, tangente de este ángulo va a ser igual al cateto opuesto.
pero el cateto opuesto es igual a y2 menos y1. Entonces puedo hacer el cambio, sustituyo, cateto opuesto es igual a y2 menos y1 entre cateto adyacente es igual a x2 menos x1. Por consiguiente, la tangente del ángulo alfa va a ser igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Aquí nos vamos a memorizar la siguiente igualdad, que se va a utilizar mucho en ejercicios de recta. Pendiente de una recta va a ser igual a la tangente del ángulo. En este caso es alfa. Pendiente de la recta es igual a la tangente del ángulo alfa para este caso. Entonces la pendiente de la recta va a ser igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Lo único que cambié fue la variable tangente del ángulo por la pendiente según esta fórmula que estoy señalando. Entonces ya conseguimos la fórmula de la pendiente. Se consigue haciendo la diferencia de y2 menos y1 y dividiendo entre la diferencia de x2 en menos x1. Otro de los puntos importantes que tenemos que señalar para la resolución de los ejercicios es lo siguiente. Vamos a pintar acá, dibujar un sistema cartesiano. Ok, ahí tenemos el sistema cartesiano. Imaginemos una recta, esta que vemos acá. Esa se extiende al infinito tanto por el lado superior que por el lado inferior. Hay dos formas de medir el ángulo de inclinación de esa recta respecto al eje coordenado X. La primera sería esta, midiendo con un transportador. Vamos a suponer que, suponiendo que usamos el transportador y ese ángulo nos dio aquí 45 grados. Y se mide contrario a las agujas del reloj. Esa sería la primera solución del ángulo de la recta. Entonces, ángulo de la recta, vamos a llamarlo ángulo teta. Porque tenemos dos soluciones. Una solución 1 y una solución 2. La solución 1 sería medir desde el eje X con un transportador en sentido contrario a la aguja del reloj y me va a dar ese ángulo. Ese ángulo es de 45 y lo voy a llamar alfa. Entonces, la primera solución sería igual a alfa igual a 45 grados. Ese es el ángulo de inclinación de la recta. Pero también puede ser de otra manera. Un momento para limpiar acá para que se entienda mejor. Ok. Ángulo de inclinación de la recta. Primera solución va a ser igual a ese ángulo alfa que mide 45 grados. Pero también tenemos que ver otro ángulo, que lo voy a pintar en rojo, que sería este, en rojo. Y lo voy a llamar beta.
Si yo mido a favor o en el mismo sentido de las agujas de reloj, ese ángulo me va a medir acá 135 grados. Entonces, esa sería la segunda solución. Ángulo de la recta va a ser igual a beta, que sería igual a 135 grados. Pero debemos colocarle un signo negativo, que significa que vamos a medir a favor de las agujas del reloj. Con esto quiero aclarar que pueden haber dos soluciones para el ángulo de la recta, uno que es positivo y uno que es negativo. Uno que se mide en un sentido y otro que se mide en sentido opuesto, colocándole un signo negativo. Si la pregunta es, calcule el ángulo de inclinación de la recta, yo puedo afirmar que es 45 grados y está correcto. Y puedo también afirmar que es menos 135 grados. También es válida la respuesta colocándole el signo negativo, pues estamos midiendo en sentido contrario. Como la recta que vemos acá es simétrica o parte un plano en dos partes iguales, ¿verdad? Este ángulo que está acá es exactamente, vamos a dibujarlo del mismo color. Nos van a salir 4 ángulos. Ya estamos terminando. Ese ángulo beta es igual a este, exactamente el mismo. Este es beta igual, que mide 135. Y este pequeñito que está acá es igual al alfa, que es de 45. Entonces lo dibujo. 45. Tenemos entonces que estos dos ángulos son iguales y estos otros dos ángulos son iguales.